Como saben, este es un CIGET de plataforma demo. Entramos a expedientes, nuevos expedientes. Tenemos los datos del expediente, civil y comercial. Siempre la dependencia donde estamos nosotros. La fecha de ingreso del expediente al juzgado es la misma siempre. En este caso es 8. La carátula del expediente. Bueno. Cambiamos la carátula. El fuero. Buscamos el fuero. La categoría. La categoría. Tipo de causa. El ojo. Bueno. El compuesto. Compuesto sería la cantidad de hojas que tiene el expediente. Se pueden poner o no. Se queda aleatorio. Puede ser reservado cuando el expediente. Y siempre acá se elige a la persona que crea el expediente. Ponemos en este caso, como es demo, admin pass. Venimos a guardar expedientes y nos manda y nos crea la ficha del expediente. No crea, ¿veo? El juego de paz, en este caso el 25 de mayo, nos tira el número de expediente que se creó, que siempre es único en toda la provincia, acuérdense, aparte de que es un demo. El nombre de la carátula, el origen del juzgado, qué tipo de causa, si es reservado o no. En este caso no tenemos fiscal todavía agregado, el responsable que se mandó que creó el expediente y los distintos módulos. Bueno, primero de todo vamos a agregar la ficha, vamos a agregar en modificar expediente al fiscal para que esté vinculado al expediente. Vamos a modificar expediente en la botonera. Perfecto. Entramos a los datos del expediente. Venimos bien abajo, está fiscalía. Fiscalía y fiscal está hecho en dos módulos. Primero está la fiscalía. Perdón, un expediente que tenga como son demos, nos está trayendo en este caso la fiscalía y el fiscal. La fiscalía lo que trae es la dependencia que está el fiscal, el módulo de fiscalía. Y el fiscal, por tema de subrogación, podemos ir cambiando. Si cambia de subrogante, se le cambia, se va buscando. Siempre todo el juzgado va a poder verificar dentro del expediente. Vamos a ver si encontramos otro para poder poner bien. Vamos a clicar expediente. No nos trae este. Bueno. Bueno. En este caso no me trajo la subrogación, pero me quedó grabado acá el fiscal. Acá en este caso el fiscal va a poder verificar y estar accediendo al expediente, ¿saben? Vamos a ver. Bueno. Bueno, como le mostraba a mis compañeros, en el primer proceso se trató de generar el expediente, ¿sí? Lo primero que se hizo fue entrar a expedientes, nuevo expediente y se generaron los datos generales, ¿sí? Como carátula, tipo de causa
Y lo que quería explicar para el tipo de fiscalía es que en este caso no está trayendo ningún registro, pero lo que permite el sistema es que una vez que nosotros seleccionamos la fiscalía, perdón, en el caso de que la fiscalía no esté el fiscal titular y se esté subrogando, el sistema permite seleccionar el fiscal que está a cargo en este caso, ¿sí? Eso es lo que va a permitir el sistema en este caso de la fiscalía, ¿sí? Ahora vamos a volver al expediente, a la ficha, perdón. Una vez que tengamos el expediente creado, ¿sí? Juzgado de Paz 25 de mayo, que es el usuario que tenemos de prueba, el número y la designación, ¿sí? En el caso de que la carátula no esté correcta, podemos ingresar a modificar expediente y realizar el cambio de la designación, ¿sí? Juan Pérez, ¿sí? Ejecutivo. Una vez que tenemos la carátula correcta, podemos generar carátula o también modificar expediente y desde la ficha del expediente podemos realizar la operación de generar carátula, ¿sí? ¿Qué va a hacer el sistema? Va a generar una nueva carátula con la modificación que yo haya realizado. Fíjense que la ficha del expediente va generando módulos donde tiene los distintos registros, ¿sí? En el primero, las dependencias donde se visualiza, Juzgado de Paz del 25 de mayo, que es el único porque es el que generó el expediente. Pases y movimientos, el único pase que nos están mostrando en este momento sería la entrada, el ingreso del expediente, quién lo hizo, ¿sí? Juzgado de Paz del 25 de mayo, y el pase inicial al usuario que está creando el expediente. Por otro lado, se generó el módulo de documentos, que anteriormente no lo teníamos, dado que el expediente no contenía ningún documento, ¿sí? Al generar la carátula, se generó este módulo, que es el que contiene toda la documentación que va a estar asignada al expediente, ¿sí? Bueno, las nuevas actualizaciones en el sistema generaron un cambio dentro del mismo, ¿sí? Antes nosotros agregábamos partes y abogados dentro de la operación modificar expediente. A partir de ahora, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar a partes y abogados, ¿sí? Lo que nos va a permitir seleccionar y generar las partes por grupos y asignar los abogados a las partes, ¿sí? Eso también está involucrado a lo que se viene con el proceso de notificaciones, ¿sí? Vamos a mostrar cómo es el proceso para agregar las partes, asignar los abogados a las partes y después seguimos con el resto. Vamos más despacio para que se entienda mejor. Partes y abogados. Agregar partes y abogados. En primer lugar seleccionamos la parte que queremos agregar. Vamos a iniciar con la parte actora. Recuerden que la parte se agrega una única vez. Si el expediente contiene una o más personas, siempre se va a agregar todas esas personas a la parte actora, ¿sí? No se genera una parte por cada persona que ingresan a esa parte, ¿sí? Valga la redundancia. Agregamos la parte. Siempre vamos a agregar a través del lápiz, seleccionar un elemento. Ingresamos el DNI. Nosotros vamos a ingresar un DNI de prueba que tenemos preparado. Filtramos. Esta es nuestro usuario, nuestra persona de prueba. La lupa nos va a agregar. Una vez que nos trae la persona que corresponde a la parte actora, lo que tenemos que hacer es rellenar los campos que van a ser necesarios según el caso, ¿sí? Dirección laboral, código de área, teléfono fijo, teléfono celular, empresa, teléfono de contacto, quill, litigar sin gastos, sí, no, contestatario recurrente, otro contacto, fecha de nacimiento, sí. Tengan en cuenta que los valores obligatorios que nos va a pedir el sistema siempre van a estar finalizando con un asterisco entre paréntesis, ¿sí? El sistema nos está alertando que son datos que tenemos que completar obligatoriamente, ¿sí? Una vez que terminamos con la parte, seleccionamos si es masculino o femenino. En este caso vamos a agregar como masculino, agregamos la parte.
está seleccionada en la parte actora, tenemos la primera persona, ¿sí? En el caso de que yo tenga más personas que pertenecen a la parte actora, voy a ingresar a la lupa, perdón, agregar parte sería. Ya estamos dentro de la parte actora, ¿sí? Agregar parte y voy a ir de nuevo al mismo proceso, ¿sí? Que selecciono, cargo el DNI y filtro, ¿sí? Una vez que tengo la parte actora completa, voy a agregar el abogado de la parte, ¿sí? Agregar abogado. ¿Para Rubirulo era la actora? No. Nosotros tenemos abogados de prueba también. Este es un abogado de prueba que vamos a agregar. Asignamos domicilio constituido. Teléfono. Email, en el caso que sería el email que está asignado a la plataforma, ¿sí? El @academis. ¿Sí? Este sería el correo, el email por el cual se encuentra el abogado, el usuario del abogado sería, ¿sí? Y en el caso de si tiene domicilio electrónico o no, que esto nos va a habilitar para el tema de notificaciones que lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Una vez que está, vamos a agregar abogados. Como pueden ver, en la sección partes tenemos la persona que corresponde a la parte actora y el abogado que está como representante de la parte, ¿sí? Vamos a volver. Tenemos tipo de parte actora, la persona o las personas que corresponden a esa parte y él o los abogados que están representando a esa parte. Una vez que tengo completa la parte actora, voy de nuevo a agregar partes y abogados. Selecciono demandada, codemandada, como pueden ver, si en garantía. Tengo toda esta gama de categorías, ¿sí? Parte demandada, agregar parte. El mismo proceso que para la parte actora, ingresamos al lápiz, cargamos el DNI, persona de prueba 2, como pueden ver, son todos usuarios que nosotros usamos para prueba. El mismo proceso, dirección real, domicilio laboral en el caso que sea necesario, código de área, teléfono, los mismos datos que son para la parte actora, ¿sí? Contestatario recurrente, ¿sí? Son valores que no son obligatorios, pero en el caso de que necesitemos, lo podemos agregar, ¿sí? Género masculino o femenino, en este caso ponemos femenina, y agregamos la parte. Demandada, tenemos la persona asignada. Otra vez, si queremos agregar otra persona, vamos a agregar parte, ¿sí? Vamos a agregar otro usuario de prueba para que podamos ver cómo va quedando la parte demandada, agregar parte. Como pueden visualizar, la parte demandada en este caso se encuentra a dos personas, ¿sí? Una vez que tengo lista las personas que corresponden a la parte demandada, voy a agregar abogado. En el caso de que el expediente todavía no tenga representante de la parte demandada, yo puedo hacerlo más adelante, que ahora vamos a ver cómo ingresamos a este módulo para completar esta operación, ¿sí? Demandado. Agregamos el abogado.
domicilio constituido, teléfono fijo, celular, email, que sería el usuario, el mismo al que hace referencia a la plataforma, al que usa la plataforma sería siempre @academic.jumisiones.gov.ar. Y en el caso de que denuncie domicilio electrónico, le ponemos que tiene domicilio electrónico constituido, ¿sí? Por ahora lo dejamos en no. Como podemos ver, la parte demandada se corresponde con 2 personas y un abogado representante, ¿sí? En el caso de que tenga otro abogado, generamos agregar abogado y la lupa no va a agregar, ¿sí? Entonces tenemos la parte demandada compuesta de 2 personas y 2 abogados. Para que quede claro, como podemos ver ahora, la ficha del expediente, aparecen los módulos partes del expediente, que son las personas que agregamos, la parte a la que corresponden. Bueno, tenemos los módulos parte del expediente, las personas que están agregadas a las partes, tenemos la descripción del tipo de parte a la que pertenecen, los abogados y la sección partes, abogados y defensores vinculados, ¿sí? Esta operación nos va a mostrar cómo se relacionan las partes y sus representantes, ¿sí? Y los pasos, como les decía hoy, los pasos de movimiento que se genera al generar el expediente. Por ahora el módulo de documentos contiene solo la carátula, ¿sí? En el caso de que yo quiera realizar un cambio o vincular más partes y o abogados, yo tengo el módulo partes y abogados, ¿sí? A través de este yo voy a realizar cualquier modificación de partes y o abogados. Fíjense que tengo discriminado la parte actora y la parte demandada. En el caso de que el cambio se corresponda con la parte demandada, voy a ingresar a la sección demandada y la lupa, ¿sí? Vamos a hacer un cambio en el domicilio de una de las partes para que se pueda verificar. Cada una de las partes tenemos la opción de modificación a través de la lupa, ¿sí? La persona 1, la lupa. ¿Eh? Como le decía, la persona 1 modificamos a través de la lupa. Lo mismo con la persona 2 de la parte demandada y también en el caso de los abogados, ¿sí? Vamos a realizar un cambio de domicilio en la persona de prueba, ¿sí? Ingresamos a la lupa y en el caso 1485. Cualquier cambio podemos hacer a través de la lupa, ¿sí? Modificar partes significa que uno va a modificar el registro que hayamos asignado a esa persona, ¿sí? También podemos modificar la persona ingresando acá y cargando el DNI que corresponde, en el caso de que hayamos cargado mal una persona, ¿sí? El mismo proceso sería cargando el DNI y seleccionando la lupa. En ese caso nos va a cargar otra persona, no nos va a traer más la persona de prueba, sino que va a traer la persona que corresponde en el caso de que no sea la correcta, ¿sí? Y modificar parte. También podemos modificar los abogados, ¿sí? Ingresamos a la lupa siempre y realizamos el cambio que queramos modificar, ¿sí? En el caso de que tenga domicilio electrónico ponemos sí, domicilio constituido, agregamos, ¿sí? Y modificamos.
Entonces tengamos en cuenta que tenemos las partes y ingresamos a la lupa para modificar cualquier información con relación a las partes, ¿sí? Una vez dentro de las partes tenemos discriminados las personas que pertenecen y los abogados que están representando a la parte. Eso fue para la sección partes y abogados. Una vez que tenemos eso, también podemos asignar un defensor, ¿sí? Para asignar un defensor, lo que tenemos que hacer, obviamente, primero, tener la parte cargada al expediente y ingresamos a la operación defensorías, ¿sí? La operación defensoría actúa de la misma manera que la operación partes y abogados, ¿sí? Como pueden ver, tenemos la parte actora y la parte demandada. En este caso, yo tengo que seleccionar a qué parte voy a asignar la defensoría o el defensor. Vamos a asignar el defensor a la parte actora. Ingresamos a la lupa, como les mostraba anteriormente. Podemos agregar parte y agregamos defensor en este caso. Vamos a poner primera, la defensoría. Como le explicamos, lo mismo que la operación fiscalía, el caso de defensoría también el sistema permite solucionar el tema de la subrogación, ¿sí? En el caso de que tengamos la defensoría 5, pero no esté activo el defensor titular, podemos seleccionar el defensor que está a cargo en ese momento o subrogando la defensoría, ¿sí? Estos son todos defensores de prueba. Y la categoría de representación, ¿sí? Una vez que tenemos los datos completos, agregar defensor. Como podemos ver, lo mismo que el módulo partes y abogados, en este caso tenemos la parte y la sección de defensores, ¿sí? Asignados a la parte. Una vez que tenemos listo esto, podemos volver. Otra vez el sistema nos describe que la parte actora tiene un defensor asignado a la parte, ¿sí? Volvemos. Cualquier modificación, de la misma manera que partes y abogados, ingresamos a la operación defensorías. En el caso de modificar el defensor y o la defensoría, ¿sí? Una vez que asignamos el defensor, como se puede ver, el módulo del expediente se visualiza en otras dependencias, le habilita la vista a la defensoría, ¿sí? Vamos, va a pasar lo mismo con el fiscal, pero en este caso como es una versión demo y no pudimos verificar que el sistema no está trayendo los valores de la operación fiscalía, pero es lo mismo, ¿sí? En el caso de agregar un fiscal, el sistema va a habilitar la vista a la dependencia, ¿sí? Sería la fiscalía que asignemos. Bueno, una vez que tenemos el expediente con los datos generales, las partes, abogados, defensores y fiscales, en el caso de que se requiera, vamos a pasar a mostrar la sección de documentos, ¿sí? Antes que nada, una vez que nosotros terminamos, generalmente las dependencias, esta parte la realiza el personal de mesa de entrada, ¿sí? Una vez que se genera el expediente, lo que deberíamos hacer es, siempre va a depender el movimiento interno de la dependencia, ¿sí? Una vez generado el expediente, generamos la carátula, podemos mirar la carátula del expediente, ¿sí? Lo mismo con cualquier tipo de documento que se agrega al expediente, que lo vamos a ver ahora. Bueno, en este caso una versión demo no nos está mostrando, hay un error, pero nos debería mostrar la carátula del expediente, ¿sí? Que vamos a ver después cómo se visualiza en otro expediente que está especializado. Recuerden que estamos trabajando en una versión demo y hoy, como se actualizaron algunas cosas, puede tener algunos errores.
Como le decía entonces, una vez que está generado el expediente con el contenido general y las partes, abogados, fiscales y defensores, lo que podemos hacer es un pase interno a la sección que sigue, sería proveyentes, ¿sí? O quién va a seguir tratando el expediente, ¿sí? Recuerden que el personal de mesa de entrada fue el que generó el expediente y se hizo el pase donde va a estar el expediente en su escritorio, ¿sí? Nosotros, el pase lo que refleja es que va a estar el responsable actual, el expediente lo vamos a tener en nuestro escritorio, ¿sí? Una vez que está eso, vamos a ingresar al expediente y vamos a realizar un pase interno a la persona que va a tratar el expediente. Puede ser jefe de despacho, proveyente, ¿sí? Una vez que ingresamos a la sección pase interno nos permite realizar un pase dentro de la dependencia, es decir, que nos va a traer los registros de los empleados de la dependencia. Nombre del empleado, en este caso solo admin pass, dado que es el único usuario que tenemos asignado para el usuario demo. Tipo de pase, puede ser control y firma, apelado, archivo, audiencia, consulta, ¿sí? Todo va a depender la situación de la dependencia, ¿sí? En este caso, vamos a pasar a proveer, ¿sí? La prioridad la manejamos siempre nosotros, baja, media, alta. Y en el caso de que querramos agregar una descripción al pase, podemos hacerlo a través de la descripción, ¿sí? Esto es lo mismo que un procesador de texto. Podemos escribir y especificar un poco más a qué se debe el pase que estamos realizando, ¿sí? Una vez que completamos los datos necesarios, podemos guardar y salir o guardar y volver a la ficha, ¿sí? Guardar y volver al escritorio nos va a mostrar el escritorio del expediente y volver a la ficha nos va a permitir volver a la ficha del expediente, ¿sí? En el caso de que yo haya puesto guardar y volver al escritorio, vamos a ingresar al módulo general del escritorio de nuestro usuario. Vamos de nuevo. Tenemos entonces generado el expediente, generadas las partes, los abogados vinculados, los abogados representantes y agregamos un defensor. También hicimos el pase en el caso de que el expediente siga tratando en la sección de proveyentes o el jefe de despacho o otro empleado que tenga que seguir generando información dentro del expediente. Ahora lo que vamos a ver es la sección de documentación que se va agregando al expediente, ¿sí? Que sería el módulo documentos. En este caso solo tenemos la carátula que se generó al crear el expediente. En el caso de documentos tenemos documentos internos que se generan dentro de la plataforma y documentos externos, ¿sí? Los documentos externos son los que se escanean o se generan fuera del sistema y se lo cargan a través de la operación documentación externa, ¿sí? Documentación externa, tenemos acá este botón, ¿sí? Este botón nos permite agregar documentos al expediente por fuera de la plataforma, ¿sí? Lo que se generó por fuera. Vamos a empezar hablando de los documentos internos, ¿sí? Para los documentos internos, nosotros debemos tener generada un par de plantillas, ¿sí? Nosotros acá tenemos plantillas que nos van a permitir traer información ya para que nosotros no tengamos que empezar un documento desde cero, ¿sí? Las plantillas, la función de las plantillas es que, como cualquier plantilla, es traer información ya genérica y también información del expediente. Ahora lo primero que vamos a hacer es verificar cómo generamos una plantilla y cómo utilizamos la información del expediente, ¿sí? Vamos a volver un poco para atrás. Primero vamos a mostrar cómo generar una plantilla y cómo realizar el uso de etiquetas. Las etiquetas nos permite, al crear un documento, seleccionar una plantilla y que nos traiga la información como número de expediente, la carátula, ¿sí? Información que ya tenemos en el expediente y que no hace falta que nosotros la
pongamos manualmente, ¿sí? Que automáticamente el sistema nos va a traer esa información. Para generar una plantilla, vamos a Administración. Esto, para que se pueda ver, es aparte del expediente, ¿sí? Esto es un módulo general que vamos a tener todas las plantillas, donde vamos a tener también las plantillas que generemos, van a ser generadas para toda la dependencia, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos 3 plantillas generadas para la dependencia. En el caso de que yo quiera editar una plantilla, puedo seleccionar la plantilla e ingresar a la opción del lápiz que nos va a permitir editar la plantilla, ¿sí? Como se puede ver, editar plantilla. Esto nos va a permitir cambiar información en la plantilla que yo quiero generar. Recuerden que esta información es general. Siempre que yo seleccione esta plantilla, nos va a traer la misma información, ¿sí? Entonces, si yo quiero realizar un cambio en una plantilla, voy a Administración y selecciono la plantilla e ingreso al lápiz para editarla, ¿sí? Ahora vamos a mirar el proceso de cómo crear una nueva plantilla. Voy a la operación Nueva Plantilla. El primer dato que nos pide es tipo de expediente. Vamos a poner civil y comercial, familia. El nombre de la plantilla. Lo ideal es que seleccionemos un nombre que sea representativa al contenido del documento que queremos generar en el expediente, ¿sí? En este caso vamos a hacer, por ejemplo, una plantilla para una resolución. Por favor, no usemos acento, nada, porque el sistema presenta inconvenientes con esos casos de poner acento, ¿sí? Con poner solo letras está correcto. El estado de la plantilla siempre va a ser en borrador. El borrador nos va a permitir siempre editar cualquier registro que hayamos puesto mal en el documento, ¿sí? Por eso siempre se genera la plantilla en borrador, ¿sí? O sea, el documento que nosotros generemos va a estar en borrador, ¿sí? Va a traer el valor borrador. Tipo de documento, mandamiento, sentencia. Requiere partes, en este caso siempre pongamos no, porque en el caso de que querramos, pongamos sí, el sistema nos va a requerir que cualquier modificación seleccionemos la parte, ¿sí? Entonces siempre vamos a poner que no requiere parte, porque es información alusiva al documento en específico, ¿sí? Tipo de formato de página, siempre se utiliza página A4 familia, que son los formatos estándar para los documentos dentro de la plataforma, ¿sí? Luego tenemos imagen, primer página derecha, imagen, primer página izquierda, ¿sí? Dependiendo del documento, podemos poner a la derecha, que sería a la derecha de la hoja, para nosotros sería a la izquierda, provincia de Misiones, y en el caso de la izquierda podemos poner el folio, ¿sí? Imagen cuerpo, generalmente no se utiliza dado que va a generar los mismos sellos o escudos, ¿sí? En todas las hojas, ¿sí? Y en todos los lados, ¿sí? Por eso no se utiliza en el caso de que se necesite, se puede utilizar. Pero generalmente se utiliza imagen primer página, izquierda y derecha, ¿sí? En esta sección podemos utilizar un encabezado, ¿sí? Donde podemos poner dependencia, juzgado de paz de 25 de mayo. En este caso estamos utilizando una dependencia de prueba nada más, ¿sí? Se seleccionó 25 de mayo, pero no tiene nada que ver con la dependencia real, ¿sí?
Bueno, puedo poner en negrita, ¿sí? Y centrarlo. Este sería nuestro encabezado para nuestra plantilla, ¿sí? Para que sea más visible, vamos a hacer resolución prueba, para que podamos identificar mejor el documento, ¿sí? Jugado de paz del 25 de mayo va a ser nuestro encabezado. El encabezado de cuerpo es lo mismo que le decía, va a estar en todas las páginas, ¿sí? En el caso de que lo querramos utilizar, podemos hacerlo. Una vez que terminamos con la parte de encabezado, ¿sí? Y información general de la plantilla, tenemos el cuerpo del texto, ¿sí? Donde vamos a introducir el contenido genérico para una resolución, una sentencia, una providencia o el documento que querramos utilizar, ¿sí? En este caso, vamos a hacer una resolución, por lo tanto, tendríamos que poner el contenido para esa resolución, ¿sí? ¿Sí? Acá, como podemos ver, podemos poner el contenido, ¿sí? Ahora, lo que yo voy a hacer es utilizar las etiquetas, lo que les comentaba anteriormente. Las etiquetas nos van a permitir traer información en el expediente o también relacionada a la fecha, toda información que el sistema pueda recuperar, ¿sí? Hay que hacer referencia a eso. Primero y principal, le voy a mostrar la etiqueta fecha, que siempre es, siempre viene bien, ¿sí? Nosotros cuando ingresamos a modificar, a generar una plantilla, vamos a tener mostrar etiqueta disponible en no, para que se nos despliegue y nos muestre las opciones que tenemos para etiqueta, tenemos que seleccionar sí. Nos va a permitir visualizar el módulo donde tenemos la descripción de la etiqueta en sí y un ejemplo. En este caso, la primera etiqueta hace referencia al número de expediente, ¿sí? Esta es la etiqueta que tenemos que copiar en el contenido y este es el ejemplo, ¿sí? Nosotros queremos, por ejemplo, que nos traiga la fecha actual siempre que generemos un documento utilizando esta plantilla. Lo que vamos a hacer es seleccionar la plantilla, la etiqueta, perdón. Lo que tenemos que seleccionar siempre es el nombre de la etiqueta. Copiar. Pegamos, ¿sí? Podemos correrla hacia el otro lado. Entonces, tenemos la etiqueta fecha y también podemos utilizar número de expediente y carátula, ¿sí? Entonces, esta es una resolución de prueba para la devolución de fuero en expediente, número. En este caso vamos a usar la etiqueta número de expediente. Pegamos. Y también podemos poner la carátula, ¿sí? Buscamos número, año, carátula de la causa. Copiamos la etiqueta. Acá tenemos un ejemplo. Y entre comillas, pegamos la carátula, ¿sí? Generalmente pues, tenemos que reordenar, ¿sí? El contenido, dado que a veces las etiquetas se pegan debajo. Pero acuérdense que esto no, es una vez para que tengamos bien armada la etiqueta, ¿sí? En el caso de que queramos que el número y carátula salgan en negrita, también lo podemos modificar, ¿sí? Y otra cosa es, por más que yo utilice etiquetas, una vez cuando yo quiero generar el documento, cualquier información es editable, ¿sí?
por más que tenga la etiqueta donde el sistema me recupera el número de expediente, en el caso de que sea necesario, puedo modificar el número de expediente y carátula, ¿sí? La finalidad de las etiquetas es reducir el tiempo o hacer más fácil la generación de un documento, ¿sí? Una vez que tengo el contenido, tengo la etiqueta fecha, el texto que hace el texto necesario para la resolución, siempre que es un cuerpo de texto genérico, expediente y el número de expediente y la carátula, ¿sí? Una vez que terminé con la plantilla, voy a agregar. Recuerden que pusimos resolución prueba, ¿sí? Vamos a ver si el demo nos permite visualizar. Vamos a ingresar de nuevo. En el caso de que, como pueden ver, el error puede ser que le genere dentro del expediente o acá también. A veces tenemos que ingresar al expediente, solamente ingresar y modificar, ¿sí? Lo que hace el sistema es regenerar ese documento, ¿sí? Y en ese caso nos debería poder visualizar, ¿sí? Como pueden ver, ahora me está tirando la opción. A veces el sistema no genera bien el documento y genera ese error que nos dice no se encuentra documento. Lo solucionamos ingresando de nuevo y poniendo guardar o modificar, perdón, para que se vuelva a regenerar el contenido, ¿sí? Como pueden ver, ahora se solucionó. En este caso nos está trayendo el encabezado que pusimos y nos está trayendo etiquetas genéricas, ¿sí? Perdón, parece que no se visualizó. Vamos a ingresar de nuevo. Ahora se puede ver. Sí. Bueno, en este caso tenemos la información del encabezado y en este caso nos está trayendo la etiqueta porque no estamos relacionando la plantilla a ningún expediente, ¿sí? Ahora vamos a ver ingresando a la plantilla a través de un expediente, ¿sí? Podemos ver que la plantilla está correcta. Esto nos sirve para crear las plantillas, ¿sí? Salimos. Ahora vamos a realizar el proceso de generar un documento utilizando nuestra plantilla generada anteriormente, ¿sí? Ingresamos al expediente que generamos hoy. Juzgado de paz 25 de mayo, el número, la designación. Bueno, estamos en el expediente. Sí, por ahora tenemos solo la carátula y vamos a generar un documento para el expediente. Tenemos la opción nuevo documento, ¿sí? Vamos entonces al proceso de generar un documento para el expediente, que puede ser una resolución, una sentencia, ¿sí? A través de la plantilla que generamos anteriormente, ¿sí? Para eso, desde la ficha del expediente, vamos a nuevo documento. ¿Sí? Como les mostré anteriormente, podemos ver ese mismo botón arriba en el encabezado de la ficha y también tenemos la opción abajo, ¿sí? Vamos entonces a generar nuevo documento. Seleccionamos nuestra plantilla, resolución prueba, en este caso vamos a hacer una resolución, crear documento. Tipo de documento, en este caso una sentencia. El estado, borrador. Siempre dejamos el cuaderno de prueba en cuerpo principal. Y la suma nos va a permitir, nos pide el sistema que introduzcamos una descripción del contenido del documento, ¿sí? Resolución prueba, voy a ponerlo. ¿Sí? El nombre también es el mismo. Y en este caso, como podemos ver, el sistema ya me trajo la fecha de hoy. Recuerden que utilizamos las etiquetas. Nos está trayendo la fecha, el contenido que yo generé para la plantilla,
el número de expediente y la carátula, ¿sí? Esa es la función de las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas nos permiten resumir el trabajo, ¿sí? Nos va a traer la información que podamos recuperar del expediente. Lo único que tendremos que hacer es modificar el contenido o también ampliar en el caso de que sea necesario, ¿sí? Esa es la función de las plantillas en conjunto con las etiquetas, ¿sí? Tenemos la plantilla de fecha que nos trajo la fecha de hoy, del día que generamos el documento, el número de expediente y la carátula que lo obtuvo desde el expediente, ¿sí? Una vez que tenemos el contenido, el documento listo, ¿sí? Complementamos la información que tenemos para esa resolución o sentencia. Yo voy a guardar y seguir editando en un caso. Esto nos sirve para asegurar la información del documento, ¿sí? Guardar y seguir editando nos va a permitir que el sistema me guarde la información y yo pueda seguir trabajando en el mismo, ¿sí? Como podemos ver también, el sistema nos recupera información información de las partes que pertenecen al expediente, ¿sí? Yo puedo hacer arrastrar, ¿sí? Los nombres, puedo traer el DNI, ¿sí? El sistema nos permite, cualquier información que tengamos acá nos va a permitir que nosotros traigamos, arrastremos al documento que estamos generando, ¿sí? Una vez que tengo el contenido listo para el documento que estamos generando, ahora sí, ya no voy a guardar y seguir editando, sino que voy a guardar y salir, ¿sí? Una vez listo el documento, podemos seguir hasta la sección documentos. Como podemos ver, tenemos la carátula que se generó cuando creamos y editamos el expediente y la resolución prueba, ¿sí? Podemos visualizar. Este es nuestro documento. Y está en estado borrador, ¿sí? ¿Qué significa? Que el documento todavía está editable, ¿sí? Que todavía no se verificó de todo el contenido, puedo seguir editando, ¿sí? El candadito y el estado puedo verificar que está en estado borrador, ¿sí? El candado significa que está en borrador, lo que nos permite que ingresemos a la lupa y podamos editar el contenido en el caso de que sea necesario, ¿sí? Estos valores no van. Voy a guardar y salir. Como puedo ver, ahora el documento se modificó, ya no tengo los datos de la persona, ¿sí? Una vez que el documento está listo, pasó a control, se controló, yo lo puedo pasar a definitivo, ¿sí? Hago un clic sobre el candado y la sentencia ya me queda en estado definitivo. ¿Qué quiere decir? Que ya está, que pasó por un control y el documento ya está validado o se encuentra ya en un estado que puede salir a despacho, ¿sí? Que lo vamos a ver después de... Esto fue lo que es documentos internos, ¿sí? Generados dentro del sistema a través de plantillas, como se mostró anteriormente. Ahora, en el caso de yo quisiera generar un documento externo o también un documento o un escrito escaneado que nos trajo el profesional, yo puedo adjuntar al expediente a través de la opción de documentación externa, ¿sí?
Vamos a suponer que yo tengo este documento capacitación de paz, perdón, yo tengo en el escritorio, no lo van a poder ver, pero en mi escritorio tengo un documento que se llama capacitación paz, ¿sí? Donde tiene un contenido que lo preparamos para la capacitación de hoy. Vamos a suponer que ese documento es un escrito presentado por un abogado, ¿sí? Yo lo tengo que subir al expediente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ingreso desde el expediente, desde la ficha del expediente, voy a ingresar a la operación documentación externa, que nos va a permitir visualizar los documentos relacionados al expediente, y yo voy a ir a agregar documentos, ¿sí? A este módulo nos va a permitir buscar un documento, ¿sí? Relacionado que esté en el expediente. Vamos a agregar documento. Esto lo van a manejar dentro de la dependencia. Generalmente, si el documento o la información del documento ya fue verificada de antemano, lo podemos levantar automáticamente en definitivo. De lo contrario, lo ponemos en borrador, ¿sí? Recuerden que el estado borrador representa una instancia que no fue controlado todavía el documento. En el caso del documento ya fue controlado, ya por cuestiones que nos van a agilizar el proceso de despacho o que el documento nos quede visible, ya lo podemos subir en definitivo, ¿sí? Esto está diciendo que el documento ya fue controlado, ¿sí? Lo que estamos cargando para el expediente. Cuaderno de prueba, siempre cuerpo principal. Parte lo pusimos, le ponemos que no ponemos nada en realidad. Y en el caso de que queramos generar comprobantes. Eso va a depender también de la dependencia, ¿sí? Podemos generar o no. En el caso, para la dependencia, el documento siempre va a estar disponible en la ficha del expediente, así que lo dejamos a criterio de si quieren generar o no un comprobante de dónde estamos subiendo ese expediente. Una vez que tengo la información principal, voy a examinar. Cuando yo voy a examinar, voy a buscar dentro de nuestro equipo donde yo tengo ese documento que escaneé para que escaneamos el escrito del que tiene el abogado y tenemos un archivo en nuestra máquina, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo, estoy buscando ese documento, el mismo siempre tiene que estar en PDF, ¿sí? Recuerden, yo voy a cargar un documento donde está, que tengo la acordada, por ejemplo. Una acordada que salió para notificaciones. Entonces, una vez que yo cargo el documento, en primer lugar me va a mostrar el título y el tamaño, ¿sí? El tamaño hasta 50 megas. Recuerden que el tamaño, la restricción para el sistema, tenemos hasta 50 megas, ¿sí? Para un documento, ¿sí? Tenemos dos restricciones, que esté en formato PDF y que el tamaño no supere los 50 megabytes, ¿sí? En este caso tenemos 213 kilobytes, ¿sí? Pues en este caso podemos subirlo tranquilamente. Otra vez el campo suma, como siempre nos solicita una descripción de lo que estamos subiendo, ¿sí? Escrito, abogado. ¿Sí? Siempre una descripción de lo que del documento que estamos incorporando al expediente. Tipo de documento, escrito. Esta información siempre es recomendable que nosotros hagamos lo más descriptiva posible para que el sistema, para que el expediente refleje de una forma más intuitiva siempre la información que contiene, ¿sí? Una vez que tenemos el campo suma, el tipo de documento y el documento, primeramente el documento cargado, el campo suma donde representa una descripción y el tipo de documento, podemos agregar documentos, ¿sí? En el caso de que yo tenga más documentos para este mismo expediente, en el instante yo puedo volver a seleccionar, examinar y volver a realizar una carga, ¿sí? En este caso tengo otro documento de prueba, puedo poner que sea la documental, seleccionamos el tipo de documento, documental, y como podemos ver, tenemos documental y tenemos escrito, ¿sí? Generalmente, por cuestiones de orden nomás, se recomienda primero la documental y después el escrito, ¿sí?
tengan en cuenta que esto funciona como una pila. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo subo primero va a ir quedando abajo, ¿sí? Lo ideal sería cargar el proceso documental y después el escrito, ¿sí? Vamos a borrar esto para que vean que quede en orden. Vamos a poner el primero que era, hacíamos referencia, que era un escrito. Y como puedo visualizar, tengo el escrito del abogado y la documental, ¿sí? Una vez que tengo los valores o los datos necesarios para cada documento, lo que voy a hacer es agregar documentos, ¿sí? Como pueden ver, el módulo de documentos ya se encuentra vía escrito, ¿sí? Y lo que hacíamos referencia a la documental, ¿sí? Vamos a volver a la ficha. Y como podemos ver en la sección documentos, va ordenando lo último que subimos va a aparecer primero, ¿sí? Que en este caso hacíamos referencia al escrito del abogado, cargamos la acordada que teníamos de ejemplo, y un documento de prueba que hace referencia a la documental, ¿sí? Perdón, sí, está bien. Bueno, eso fue documentos internos y documentos externos, ¿sí? Lo que agregamos por fuera del sistema y lo que generamos dentro del sistema. Ahora vamos a pasar a explicar el proceso de los estados que tiene que tener el documento para el tema de despacho, ¿sí? Nosotros tenemos en el sistema dos tipos de documentos, ¿sí? Como les decía anteriormente. Tenemos los documentos externos y tenemos los documentos internos, ¿sí? El sistema funciona con una serie de reglas que tienen que trabajar en una determinada secuencia, ¿sí? Para el tema de los documentos externos, nosotros tenemos que tener lo que sea externo en definitivo, ¿sí? Y lo que sea interno tiene que estar firmado, ¿sí? Firmado digitalmente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en nuestro estado acá el estado firmado para lo que sea interno, ¿sí? Eso es la restricción que nos va a pedir el sistema para el tema de despacho que lo vamos a ver ahora. Vamos a recordar, externo en estado definitivo, como está este documento ya se encuentra eh, listo para el despacho, y en este caso tenemos este documento interno que está en definitivo. Lo que me falta el tercer paso que sería firmarlo, ¿sí? Yo en este caso voy a realizar una operación que me va a permitir firmar el documento de forma ficticia, ¿sí? En este caso tenemos un documento interno y está en estado firmado, ¿sí? Ahora, el despacho. Tengamos en cuenta algo. Cuando generamos un despacho, nosotros vamos a generar un despacho para mostrar el paso a paso. Puedo tener el listado de despachos generados y también puedo generar un despacho, ¿sí? En el caso de generar un nuevo despacho, me va a traer la dependencia a la que pertenezco, la fecha a la que voy a hacer referencia a ese despacho. Puedo generar el despacho para hoy o un despacho más adelante, ¿sí? Vamos a generar en este caso, para que el ejemplo sea bien intuitivo, para un despacho para la fecha del 17. O en el caso también para el día viernes, que sería 9, 10, 11, ¿sí? Un despacho normal, en el caso también tenemos la opción de violencia familiar para el juzgado, pero en este caso, normal. Una vez que tenemos los datos que nos requiere el sistema, podemos guardar el despacho. En este caso ya tenemos el despacho generado, ¿sí? Lo podemos dejar ahí para
Lo que podemos hacer ahora es ir cargando los expedientes que estén listos en condiciones para cargar al despacho, ¿sí? Vamos ahora a explicar cómo funciona el despacho. Dependiendo de la operación de que utilicemos para firma, tengan en cuenta que al momento tenemos 3 tipos de operaciones, ¿sí? Bueno, como les decía, tenemos generado el despacho, ¿sí? Una vez generado el despacho, nosotros tenemos que ir cargando los expedientes que están en condiciones de cargar a despacho, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con estar en condiciones? Lo que les decía anteriormente. El expediente contiene una serie de reglas que se tienen que cumplir en una determinada secuencia, ¿sí? Dependiendo del modo de firma que utilicemos, ya sea por sinadura, que es el programita que lo firmamos por fuera del sistema y lo cargamos y reemplazamos los documentos firmados por los que no están firmados, o también el método de firma integrado dentro del sistema, ¿sí? Que es la operación donde acá nos va a aparecer un lápiz que nos va a permitir firmar documento por documento. En este caso están firmados ya, por eso no me aparece. Pero el sistema funciona por una serie de secuencias que se tienen que cumplir tal cual está elaborado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que yo tenga un expediente, ¿sí? Que sale, por ejemplo, con una providencia, que sería, esta sería mi providencia, es un documento interno, ¿sí? Recuerden que para documento interno tiene que estar firmado, ¿sí? Antes de pasar al despacho. Antes de pasar al despacho. Yo no puedo pasar el expediente al despacho y firmarlo luego, ¿sí? Yo no puedo hacer este proceso. Voy al despacho, perdón, voy a volver. Vamos a cargar 274. Vamos a hacer la prueba con este expediente, ¿sí? Lo que yo no puedo hacer para el despacho, para verificar, es ingresar al despacho, perdón, cargué listado de despacho, busco el despacho que yo generé, que todavía está en estado borrador, ingreso al mismo. Una vez dentro puedo modificar cabecera, que la cabecera me va a permitir modificar los valores. Generalmente se modifica la fecha del despacho, ¿sí? O la secretaría. Yo puedo reutilizar un despacho que generé. Si en el caso de yo generé un despacho para el día viernes y lo voy a pasar para el día lunes, yo puedo modificar esa fecha y poner la fecha 14, ¿sí? Para esa operación me va a funcionar el botón modificar cabecera o la función modificar cabecera. Ahora, para agregar expedientes al despacho, yo tengo modificar expedientes al despacho, ¿sí? Una vez dentro de modificar expedientes a despacho, yo voy a empezar a cargar los expedientes que van a corresponderse con el despacho, ¿sí? Este es nuestro expediente de prueba, ¿sí? Automáticamente el sistema nos va a traer los expedientes en el estado que van a quedar visibles, ¿sí? O tengo que seleccionar con qué sale, si sale con una providencia, ¿sí? Vamos a seleccionar la opción providencia y agrego el despacho. Podemos seleccionar también cuál queramos que salga, podemos sacar la tilde para que no salga este documento, ¿sí? Esto es bastante dinámico, ¿sí? Acá vamos a hacer, la tilde significa que estos van a quedar visibles para el despacho que nosotros sacamos, el siguiente despacho, ¿sí? Sería el expediente 274, va a salir con esta documentación, ¿sí? Agregar despacho. Ya tengo el expediente 274-2019, ¿sí? Podemos volver. Otro control que tenemos que realizar en el despacho es
el despacho, nosotros seleccionamos los expedientes que van a salir, ¿sí? Esta información siempre va a quedar visible. Ahora, lo que les comentaba anteriormente, si no cumplimos las reglas en la secuencia correcta, puede ser que el sistema nos informe acá que no tiene documentos, ¿sí? Es decir, que el expediente sale, pero no hay nueva documentación visible para el despacho, ¿sí? En ese caso, tenemos que ver cuál es el inconveniente por el cual no está saliendo ningún documento en el despacho, ¿sí? Acuérdense, el expediente va a quedar visible en la lista de despacho, pero la función, la idea del despacho es que se vea la información o la documentación que sale en ese despacho. En el caso de que tengamos un no, debemos ingresar al expediente y verificar la información que les comentaba anteriormente, ¿sí? Puede ser que un documento externo no esté en estado definitivo, ¿sí? O un documento interno no esté en estado firmado, ¿sí? En ese caso, yo no lo puedo corregir desde acá directamente, pasando a definitivo o firmando el documento, ¿sí? Esa operación no va a subsanar nuestro error. Lo ideal es quitar ese expediente del despacho, ¿sí? Modificar cabecera, lo saco del despacho, volvemos al expediente, ¿sí? Corrijo lo que sea en definitivo, lo que sea externo, lo paso a definitivo, acuérdense del candadito, y lo que sea interno lo firmo, ya sea por el método de sinadura o por el método integrado del sistema, ¿sí? Que es donde aparece la lupa. Hoy en día también tenemos un nuevo firmador en bloque que, no, a ver, que lo vamos a explicar después, ¿sí? Bueno, como les decía, eso es lo que le quería hacer hincapié en cómo subsanar los errores de un despacho, ¿sí? Si yo ingresé al expediente, saqué el expediente del despacho, realicé la corrección de los documentos externos e internos, automáticamente yo desde la ficha del expediente puedo enviar de nuevo a despacho el expediente, ¿sí? Acuérdense, tenemos dos operaciones, desde el listado de despacho o enviar el botón enviar a despacho. Acá me va a permitir seleccionar con qué sale, ¿sí? Una agregue Providencia. En esta opción vamos a poner que salga una agregue, guardamos. ¿Sí? Recuerden que tenemos un control también de que vamos a ver, nos agregó el expediente, vamos a volver a agregar. Disculpen, este es un demo. Se ve que no estaba. Vamos a agregar de nuevo. Ahora sí tenemos el expediente al despacho. Volvemos. Y esto es lo que le quería mostrar. En el caso de que tengamos documentos no, esto nos está informando que el expediente se va a visualizar que salió a despacho, pero no tenemos documentos nuevos visibles para ese despacho, ¿sí? Entonces tenemos que hacer toda la operación de ingresar al expediente. Sacamos primero el mismo del despacho e ingresamos al expediente, ¿sí? Para verificar qué es lo que está ocurriendo, que el sistema no me permite tener visible el despacho, ¿sí? En este caso, el expediente ya tiene documentos asignados a otros despachos, ¿sí? Como pueden ver acá. Por lo tanto, no me va a permitir asignar al despacho del día 11, dado que ya tengo asignado a otro despacho ese documento, ¿sí? En el caso de yo quiera revertir esa operación y este despacho no fue publicado,
tengo que ingresar al mismo. A ver, era 26 del 11. ¿Sí? Y tengo que sacar el expediente del despacho y asignarlo al despacho que corresponde, ¿sí? En este caso voy a sacar del despacho que no fue publicado, obviamente. Y ahora sí yo puedo ir a el expediente. Vamos a ver si esta operación ahora sí funciona. Envío al despacho. Selecciono el despacho correspondiente. Sale con agregue los documentos que van a estar visibles y guardar. ¿Sí? Ahora puedo verificar listado de despacho, el 11. Y en esta ocasión yo tengo que el expediente tiene nueva información, ¿sí? Es decir, que tiene el documento visible, ya sea la providencia, la resolución o el escrito de la otra parte, ¿sí? Lo que tenga que salir con el expediente a despacho, ¿sí? Este es uno de nuestros controles que podemos realizar para que tengamos certeza de que la documentación va a quedar visible en el despacho, ¿sí? Es decir, esto nos está diciendo que el expediente sale a despacho y tiene nuevos documentos para el despacho, ¿sí? Otra operación que también nos puede ser, que nos puede servir es gestionar documentos, ¿sí? Gestionar documentos nos permite realizar, en este caso no tengo nada, pero nos permite realizar la carga manual de los documentos que fueron firmados después de haber cargado al despacho el expediente. Recuérdense que la documentación, si yo el documento lo firmo dentro del sistema por la firma integrada, yo tengo que firmarlo y luego publicarlo a despacho. No lo debo publicar y firmar luego, ¿sí? De lo contrario, el sistema me va a decir que el expediente no tiene documentación, dado que no se cumplió con la secuencia de las reglas que están dentro del sistema, ¿sí? Recuerden, para documentos internos yo firmo primero y después lo cargo a despacho, ¿sí? En el caso de firmarlo dentro del sistema. Entonces tenemos la operación también, gestionar documentos, que nos va a permitir visualizar los documentos que no quedaron visibles y yo los puedo levantar de la misma forma que mostramos, tildando y guardando el documento para que se pueda visualizar, ¿sí? Ahora, en el caso de que la dependencia utilice el programa Sinadura, ¿sí? El Sinadura funciona al revés. Yo lo que tengo que hacer utilizando el Sinadura es, vamos a ingresar de nuevo al despacho. Voy a quitar el expediente para mostrar el proceso que se utiliza cuando utilizamos la firma mediante el programa Sinadura, ¿sí? En este caso no tengo ningún expediente en el despacho. Para el Sinadura, lo que yo tengo que hacer es, vamos a buscar otro expediente. Voy a crear un nuevo documento, ¿sí? Estoy trabajando en el expediente. Recuérdense que este otro usuario estamos utilizando una plantilla. Voy a crear documento. Y lo dejamos en estado borrador. El campo suma. Puedo guardar y seguir editando en el caso de que yo esté, en el caso de si tengo problemas con la conexión o el sistema está lento, me va a permitir guardar los cambios que estoy realizando y seguir trabajando en el documento. De lo contrario, guardo y salgo. Listo. Tenemos nuestro documento interno generado recién.
¿Sí? Ahora lo que voy a proceder es a realizar el control. Una vez que realizo el control, recuerden que está en estado borrador, lo que me va a permitir ingresar al mismo y editar cualquier información correspondiente, ¿sí? Una vez que edité la información, guardo y salgo, paso a control, ¿sí? Una vez que está el control, lo pasamos a definitivo. Como podemos ver, una vez que el documento se encuentra en definitivo, el sistema me va a permitir realizar la firma, como le mostré anteriormente. Esta es la firma mediante el método del sistema integrada, ¿sí? Este está integrado en el sistema del firmador, donde yo voy a ingresar acá y me va a pedir la contraseña del token, ¿sí? Una vez que pongo mi contraseña, yo no tengo token, no tengo usuario para firma, por lo tanto no me va a permitir firmar, pero el sistema me va a permitir firmar desde acá. ¿Sí? Ahora yo lo que le voy a mostrar es el proceso de firma mediante sinadura para el despacho. ¿Sí? Cuando yo utilizo la dependencia, utiliza el sinadura, lo primero que tenemos que hacer es cargar el expediente al despacho. ¿Sí? Perdón. También puedo realizar la descarga de este documento, el que va a ser firmado, ¿sí? En el caso de que no lo firme por acá y lo firme por sinadura, yo voy a realizar la descarga, ¿sí? Guardo mi archivo en una carpeta para firma, firma juez, firma secretario, ¿sí? Ese circuito va a depender de la dependencia, ¿sí? En este caso estamos mostrando el proceso de firma mediante sinadura. Hago la descarga del documento que va a ser para firma, ¿sí? Lo guardo en el equipo, en la carpeta que yo tenga toda la documentación lista para firma y paso el expediente al despacho. Recuerden modificar expediente a despacho para agregar o quitar expedientes. Cargo el expediente. El sistema, como pueden ver acá, no me está mostrando el documento generado, dado que todavía no está firmado, ¿sí? Por ende, no está visible, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Agregamos el expediente a despacho. En este caso tenemos un expediente, pero obviamente el despacho puede tener de 1, 100 o más, ¿sí? Una vez que yo tengo completa la carga de expedientes a despacho y los documentos listos en la carpeta, ¿sí? ¿Qué quiere decir listos? Que yo descargué, hice la descarga de los documentos que van a salir con los expedientes a despacho, ¿sí? Recuerden que hicimos la descarga de este documento, el cual va a salir con el expediente 707-2017. Realicé la firma mediante sinadura. Una vez que tengo la documentación firmada, comprimida, recuérdense que mediante sinadura yo tengo que firmar todos los documentos y el mismo programa me va a generar un archivo comprimido donde se van a encontrar todos los documentos firmados, ¿sí? Una vez que tengo eso listo, yo voy a ir a el despacho. Recuerden que en este caso funciona al revés que el método de firma integrada. Yo no firmo y cargo el expediente a despacho, sino que cargo el expediente a despacho y ahora voy a reemplazar por la documentación firmada, ¿sí? Voy a ingresar al listado y dentro del módulo de despacho yo tengo la opción subir PDF firmado, ¿sí? Recuerden que la plataforma funciona con documentos en formato PDF, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir hacer esta operación? Esta operación nos va a permitir buscar este expediente y reemplazar el documento del expediente. Este es nuestro expediente nombre civil 8. El sistema automáticamente genera un identificador para ese documento, que también otra información útil. No debemos cambiar el nombre de la documentación que descargamos, porque dentro de ese nombre está el contenido para reemplazar el documento, ¿sí? Entonces, descargamos y con este número el sistema nos va a reemplazar este documento dentro de la ficha que todavía está en estado definitivo
por un documento firmado, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos, obviamente, el paso anterior es descargar toda la documentación para el despacho, firmarla por sinadura y tener el archivo comprimido, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a ingresar a la lista de despacho 11 del 9 y voy a subir PDF firmados, ¿sí? Una vez que tengo los PDF firmados, yo no tengo la opción de realizar la firma, pero voy a examinar y voy a realizar la búsqueda de ese archivo donde están comprimidos todos los documentos, ¿sí? Una vez que que identifico ese archivo, el zip sería .zip, donde se encuentran todos los documentos que yo realicé la descarga, realicé la firma, voy a cargar de acá, ¿sí? En el módulo, yo voy a hacer una carga de un documento cualquiera, ¿sí? En este caso estoy cargando un documento PDF, ¿sí? Recuerden que en este módulo le va a permitir que sea un .zip, que significa que es un archivo donde contiene uno o varios documentos que deberían estar firmados, ¿sí? Una vez que yo realizo la carga de ese documento, voy a ir a la operación siguiente, ¿sí? Como pueden ver, el sistema me está generando una alerta donde no está permitido subir este tipo de archivos, solo se permiten extensiones zip, ¿sí? Eso quiere decir que tiene que ser un archivo comprimido donde el cual contiene toda la documentación correspondiente al expediente, correspondiente a documentos firmados, ¿sí? Recuerden que un archivo zip es un archivo que se encuentra comprimido y que contiene varios archivos, ¿sí? Yo en este caso voy a volver a la ficha y le voy a explicar. Lo que hace el sistema es esa documentación que yo descargué, como les mencionaba anteriormente, contiene información para buscar el expediente a despacho y dentro del expediente que está en el despacho, reemplazar el documento que nosotros generamos, que estaba en estado definitivo, lo va a reemplazar por el documento que yo levanté a través de la opción subir PDF firmado y lo va a dejar en estado firmado, ¿sí? Una vez que yo realizo esa operación, el documento me debería quedar me debería generar el documento paralelo, que es el documento firmado con la misma información, que debería ser el mismo. Recuerden trabajar siempre con las versiones. En el caso de si yo trabajo con sinadura, debo tener un control de que si yo descargué un documento, luego realizo una modificación en ese documento, debo borrar el documento de la carpeta destino y volver a descargar, ¿sí? O en el caso de que me permita reemplazar en la nueva versión que yo voy a descargar, y en ese caso para tener un control de versiones, ¿sí? Recuerden que podemos editar después de haber descargado y en el caso de que yo no haga la modificación, el sistema me va a reemplazar igual, pero con el contenido anterior, ¿sí? Tenemos que tener un control de las versiones, ¿sí? Una vez que yo hice el proceso de pasar el expediente a despacho, realizar la carga de los documentos firmados, yo veo que en la ficha del expediente puedo hacer un control de que efectivamente el documento generado cargó, reemplazó el documento firmado y se encuentra ahora en estado firmado, ¿sí? Eso es el proceso para sinadura en el despacho, ¿sí? Recuerden, vamos a repasar. En el caso de que yo utilice el método de firma integrado, el cual se realiza a través de la pluma desde la ficha del expediente, yo debo ingresar al expediente, ¿sí? 307. Ingresar al expediente, en el caso de documentos internos, realizar la firma, y en el caso de externo, pasarlo a definitivo, y una vez ahí, recién pasarlo a despacho. Ahora, si utilizo el método de firma sinadura, lo que debería realizar es generar la documentación. Una vez que está la documentación, la paso a definitivo,
y cargo el expediente a despacho. También debo descargar el documento para realizar la firma por fuera del sistema, que es utilizando el programa Sinadura, ¿sí? Una vez que tengo los documentos firmados, ¿sí?, comprimidos, los reemplazo como los mostramos a través del módulo de despacho, subiendo los PDF firmados, ¿sí? Son métodos diferentes y funciona diferente, ¿sí? Tengamos en cuenta que la secuencia, siempre es indispensable que tengamos en cuenta la secuencia que debe seguir la documentación para que quede visible para las partes, ¿sí? La dependencia, cualquier usuario de la dependencia siempre va a poder visualizar el documento, ¿sí? Este documento, si nosotros realizamos un control, siempre lo vamos a tener visible, pero las partes correspondientes, ¿sí?, las partes correspondientes no van a poder visualizar esa documentación si nosotros no seguimos el orden de la secuencia que explicaba anteriormente, ¿sí? Otro control que podemos realizar es que nosotros tenemos que realizar. Una vez que yo asigné el expediente a despacho, en la columna asignado a despacho me tiene que mostrar la fecha del despacho, ¿sí? Eso quiere decir que el documento va a estar visible para las partes, ¿sí? Ese es otro control que podemos realizar dentro del expediente, ¿sí? Una vez que yo publico mi despacho, ¿sí?, que ahora lo vamos a hacer, no vamos a publicar, pero vamos a mostrar el proceso, la fecha se va a pasar a la columna de publicado a despacho, ¿sí? Esto es para que tengan en cuenta, en el caso de que un profesional les diga que no está visible el documento. Si yo tengo un profesional que me dice que no puedo visualizar la providencia que salió en el despacho tanto con ese expediente 707-2017, uno de los controles que yo puedo realizar es verificando la sección de documentos y visualizando las columnas publicado a despacho, ¿sí? Si en la columna publicado a despacho yo no tengo ni la fecha del despacho asignada, quiere decir que no quedó visible ese documento, ¿sí? Por ende no se ve, no ven las partes, el de la dependencia siempre lo va a ver, recuerden, pero algo no hicimos bien, ¿sí? Puede ser que si usamos el método de firma dentro del sistema, la pluma, yo haya pasado el expediente a despacho y lo haya firmado después, ¿sí? En ese caso yo tengo la operación como le mostraba anteriormente, si yo cargué el expediente a despacho y lo firmé después, puedo ingresar al despacho y utilizar la operación gestionar documentos, ¿sí? Donde me va a permitir seleccionar el documento, ¿sí?, que yo firmé después de haber cargado a despacho y guardar cambios, ¿sí? En ese caso me va a cargar el documento para el despacho, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo listos los expedientes y tengo los documentos también relacionados al expediente en condiciones visibles, ¿sí?, todo en sí sería, yo puedo pasar el despacho a definitivo, ¿sí? Lo mismo, la misma operación, confirmar pase, la misma operación que para los documentos. El estado definitivo significa que el despacho está listo, no puedo modificar, ¿sí? En el caso de que ocurra algún error, dependiendo los perfiles, los secretarios o jueces van a poder reabrir ese despacho, ¿sí? O sea, reabrir va a decir, significa que el despacho me va a volver a borrador, ¿sí? Para que yo pueda editar un expediente o cargar nuevos expedientes, ¿sí? Si no, lo pasamos a definitivo, ¿sí? Ahora, una vez que tengo todo el definitivo, el control, los expedientes y los documentos relacionados a cada expediente, hice el control de que todo está visible y todo con sí, yo el último paso es publicar a despacho, ¿sí? Ese es el último paso para el despacho. Una vez que está esto, automáticamente va a generar el listado del despacho en la página donde va a reflejar los expedientes y con qué sale cada uno. También va a quedar visible el despacho para las partes. Es decir, que dentro de cada expediente, estábamos trabajando con este expediente, salió a despacho, pero va a quedar visible este documento, ¿sí? Y la columna asignado a despacho va a quedar en publicado a despacho, ¿sí? Ese es otro de nuestros controles, ¿sí? Son controles que nos van a servir a nosotros en el caso de que tengamos un problema de visualización con las partes.
Recuerden que los usuarios siempre van a tener visible el documento, dado que son la dependencia origen, ¿sí? Las reglas de visualización se ejecutan para fuera de la dependencia, ¿sí? Para las partes, también para otras dependencias, ¿sí? Si yo realizo un pase, que ahora vamos a ver, el documento debe estar firmado para que quede visible para las otras dependencias, ¿sí? La dependencia origen, ¿sí? En este caso estamos trabajando con un usuario civil 8, siempre va a poder visualizar el documento, esté firmado, esté en borrador o esté en definitivo, ¿sí? Ahora vamos a ver, eso fue despacho, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de compartir, recusación, visualizar, habilitar la vista a otras dependencias, ¿sí? Que son las operaciones salida pase, ¿sí? Recuerden, no es pase interno se utiliza para hacer pases para usuarios dentro de la dependencia. Salida pase y remitir expedientes, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencia tienen estas dos operaciones? La operación salida pase se utiliza para realizar un préstamo del expediente, ¿sí? En el caso de que el origen sea el juzgado civil y comercial 8 y yo tengo que habilitar una vista a juzgado de paz, a defensoría, a otro civil, ¿sí? O una fiscalía, yo lo que tengo que hacer es salida pase, ¿sí? ¿Qué me va a permitir hacer la salida pase? La salida pase me va a habilitar la vista a otra dependencia. Vamos a hacer civil 4, por ejemplo, Secretaría Única. Esta información es ficticia, por eso sale defensor. Préstamo o para vista, ¿sí? Dentro del Poder Judicial siempre, primera circunscripción, civil comercial. Esto siempre va a depender de la dependencia donde estoy trabajando. Y la dependencia a donde quiero habilitar la vista, ¿sí? Una vez que yo realizo esto, guardo la salida. También tengo la descripción por la cual yo quiero dar una salida, ¿sí? Salida para vista o, bueno, va a depender eso de la situación, ¿sí? Y puedo generar un comprobante de la constancia de salida. Guardo la salida, recuerden, Defensoría de Primera Instancia Civil y Comercial número 4. Una vez realizada la salida, podemos verificar que el expediente se visualiza en otras dependencias. Civil y Comercial 8, que es el juzgado origen del expediente, y la Defensoría 4, que es donde yo realicé la salida. Un punto importante de esta operación es que la salida mantiene el origen, ¿sí? Es decir, el origen del expediente siempre va a ser Civil y Comercial número 8, pero yo estoy habilitando una vista a la Defensoría número 4, ¿sí? Es decir, el usuario de la Defensoría va a poder visualizar la documentación, como le decía anteriormente, siempre y cuando lo interno esté firmado y lo externo esté en definitivo, y también va a poder generar actuaciones, ¿sí? Un documento nuevo, ¿sí? O visualizar, y en el caso de las fiscalías, notificarse, ¿sí? Entonces, la operación salida pase nos va a servir para habilitar la vista hacia otra dependencia, donde el origen va a ser siempre el juzgado, donde el que realiza el pase. Es decir, que el expediente no sale de la dependencia, ¿sí? Se habilita la vista a otra dependencia. Ahora, en el caso de recusación o el expediente no corresponde a esta dependencia, ¿sí? Se tiene que ir porque se acumula otro expediente, tiene conexidad con otro expediente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos generar las actuaciones correspondientes, ya sea una resolución donde dicte que se está ordenando la recusación o se va por acumulación, ¿sí? Generamos esa actuación, la generamos dentro del sistema, firmamos en el caso correspondiente y la tenemos que enviar por remisión, ¿sí? Voy a regresar al expediente dado que hice una salida y cuando hago una salida,
tengan en cuenta que el sistema me va a deshabilitar algunas operaciones, ¿sí? Dado que el expediente se encuentra para vista en otra dependencia, ¿sí? Ahora, recuerden que el expediente ya finalizó las actuaciones a la dependencia donde yo hice una salida, y lo que tengo que hacer ahora es, ya sea remitir el expediente por alguna recusación o se va por acumulación a otro expediente, etcétera, ¿sí? En ese caso yo tengo que remitir expediente. La operación remitir expediente, primero y principal, como nos está alertando el sistema, nos va a permitir remitir siempre y cuando los documentos se encuentren en las condiciones que establecen las reglas de visualización, ¿sí? Fíjense que acá nos está diciendo que no se puede remitir el expediente ya que el mismo cuenta con documentos en estado borrador, ¿sí? Pendiente de verificación, se debe cambiar el estado y definitivo firmado o anulado para poder realizar la revisión. Y nos está diciendo que el expediente no está en condiciones de ser remitido porque hay documentos que no están finalizados, ¿sí? Entonces, vamos al expediente. Como puedo ver acá, tengo interno firmado, está correcto. ¿Sí? Este es un comprobante que genera el sistema, interno firmado, pero tengo un externo en estado borrador. ¿Sí? Entonces el sistema no me va a permitir remitir el expediente dado que no, hay información que todavía no fue verificada ni validada. ¿Sí? Y no va a ser visible. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pasar a definitivo, en este caso de externo. Y ahora lo que puedo hacer es remitir el expediente y fíjense que yo no voy a tener ninguna alerta dado que el expediente se encuentra en condiciones, ¿sí? Es decir, que todos los documentos están visibles, ¿sí? Bueno, dentro de la operación remitir expedientes tengo que seleccionar la circunscripción donde se encuentra la dependencia a la que voy a remitir, ¿sí? En el caso de que se fue del civil por recusación va del civil 8 al civil 4, yo tengo que elegir circunscripción primera, ¿sí? El fuero civil y comercial, la dependencia de destino, civil 4, ¿sí? Secretaría única y el responsable de destino, que generalmente las dependencias tienen asignado un responsable y automáticamente el sistema no va a recuperar ese responsable, ¿sí? Motivo, acumulación, excusación, conexidad, ¿sí? Siempre va a depender de la situación, ¿tá? Vamos a poner en este caso excusación. ¿Genera constancia? Generalmente sí. Y en el caso de que quiera agregar una observación, agregamos una descripción del proceso que estamos generando, ¿sí? Fíjense también que el sistema nos está explicando qué estamos haciendo. La remisión remite la causa de la dependencia, remite la causa a la dependencia destinataria, perdiéndose la radicación de la causa en el juzgado. Si solo desea dar vista, notificar, entre otras, a otra dependencia, permaneciendo la radicación de la causa en la dependencia, utilice la operación salida fácil. Eso es lo que nos está informando, es que una vez que nosotros hacemos una revisión, vamos a perder la radicación del expediente. Es decir, el expediente no va a estar alojado más en nuestra dependencia, no vamos a hacer origen, ¿sí? El expediente se va a ir de la dependencia, ¿sí? ¿Está seguro que desea remitir este expediente a la dependencia Defensoría Primera Instancia de Civil 4? Perdón. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pasa mucho, civil y comercial, y yo automáticamente leí civil y comercial número 4, pero dice Defensoría Civil y Comercial número 4. Esta información debemos corroborar, ¿sí? Debemos corroborar que sea juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 4. O la dependencia correcta, ¿sí? Tengan en cuenta que trabajamos con muchas dependencias y es un error que puede suceder que yo pueda enviar el expediente a una dependencia que no corresponda, ¿sí? En este caso tenemos que enviar a juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 4. ¿Sí? Una vez que realicé el control, pongo remitir expediente. ¿Está seguro que desea remitir este expediente a la dependencia? Aceptar. Como pueden ver, ya no tengo ninguna operación disponible dentro del expediente. El expediente se fue al juzgado civil y comercial número 4. Me está diciendo que el origen nuevo del expediente es el juzgado civil y comercial número 4. ¿Sí?
Eso fue operación remitir expediente. En el caso de que yo realicé la operación como mostré anteriormente, que realicé la operación en vez de realizar la remisión al civil 4, realicé a la defensoría 4, los perfiles de secretario y juez tenemos en administración, mantenimiento, la operación revertir remisión, ¿sí? Esto nos va a permitir, ¿sí?, buscar el expediente donde yo realicé mal la remisión y revertirla, ¿sí? Es decir, traer de nuevo el expediente. Siempre y cuando el expediente, el juzgado donde realicé la remisión, no haya hecho movimientos o realizado movimientos en el expediente, ¿sí? Una vez que el expediente, si yo hice una remisión mal y la dependencia donde hice mal esa remisión realizó algún movimiento o entró a visualizar ese expediente, no me va a permitir revertir esa remisión. En ese caso deberíamos comunicarnos con la dependencia para que nos remita informando que se fue erróneamente a esa dependencia del expediente, ¿sí? Pero en el caso de que yo me doy cuenta en el acto rápido de que hice mal la remisión, voy a tener la opción siempre, otra vez mostramos, administración, mantenimiento, revertir remisión, ¿sí? Me va a permitir revertir la operación de remisión si en el caso de que yo haya realizado mal, ¿sí? Voy a ingresar, voy a poner el expediente donde realicé la remisión y voy a ingresar a la lupa, ¿sí? A remitir la remisión se cancelará la misma y el expediente volverá a pertenecer a la dependencia del usuario logueado. Esto quiere decir que si yo pertenezco al civil 8 y fue el civil 8 quien hizo la remisión, voy a poder revertir esa remisión siempre y cuando tenga el usuario de secretario y juez, ¿sí? Ahora, como pueden ver, voy a buscar el expediente. Y otra vez tengo disponible el expediente, ¿sí? Eso fue entonces las operaciones salida-pase que nos permite habilitar una vista a otra dependencia y operación revisión que se va a llevar a cabo cuando el expediente se va de la dependencia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esas operaciones porque pasa mucho que a veces se debe realizar una revisión y se realiza una salida donde el expediente va a quedar radicado todavía en el juzgado cuando no corresponde, o al revés, se debe realizar una salida y se realiza una remisión, o al revés, perdón, no sé qué dije primero, pero tenemos que tener en cuenta qué operación vamos a realizar. Si vamos a habilitar una vista, en ese caso tenemos que usar salida-pase. Y en el caso de que el expediente se vaya, ya sea por recusación, conexidad, etcétera, y el expediente no debe estar radicado más en el juzgado, tenemos la operación remitir expediente, ¿sí? Para finalizar, ahora vamos a mostrar el tema de órdenes de pago, ¿sí? El tema de órdenes de pago, lo que están generando los juzgados de paz es esa. Antes se utilizaba la operación orden de pago, ¿sí? Ahora, los juzgados de paz, ¿qué están haciendo? A través de la solicitud del abogado, donde detalla las cuentas, ¿sí? Donde solicita que se realice ¿cómo se dice? El oficio del banco, donde pide que se habilite la cuenta. El juzgado está realizando la verificación de que la cuenta esté habilitada o tenga la información correspondiente. Se genera la providencia donde se ordena la habilitación de la cuenta o lo que se ordene en la apertura de cuenta. Vamos a hacer un proceso, generamos un documento donde se la providencia, ¿sí? La providencia que dicta, donde tiene la información de la cuenta y la operación correspondiente que se debe apuntar en la providencia, que yo está pidiendo el campo suma, siempre es obligatorio. Providencia ordena habilitación de cuenta. Habilitación o lo que tenga que ordenar la providencia cuando se realiza una orden de pago, ¿sí? Providencia ordena habilitación de cuenta.
Esto es siempre, el campo suma es una descripción del documento que estamos generando, ¿sí? Guardamos y salimos. Una vez que se genera la providencia que ordena, tenemos que realizar el oficio para el banco, ¿sí? Otra vez generamos el nuevo documento, buscamos oficio. Obviamente nosotros podemos generar una plantilla donde tengamos la información que debe contener el oficio para apertura de cuenta del banco. Ponemos la información correspondiente, ¿sí? Generalmente CBU, quit, banco, sucursal, cuenta del expediente que nos brinda el profesional. Generamos ese oficio, guardamos y salimos. Y esa información debe salir a despacho. Recuerden las reglas de visualización para el despacho, ¿sí? Para la providencia la tengo que firmar, pasar a definitivo y firmar, ¿sí? Ahora, para el oficio también es interno, definitivo, firmar y ahí pasar el expediente a despacho, ¿sí? En paralelo, el juzgado también debe descargar este oficio, ¿sí? Siempre firmado, claramente, siempre trabajar con documentos firmados, descargarlo, guardamos en una carpeta que tengamos asignada o en el escritorio, eso depende de cada uno. Y lo que vamos a hacer es, a través del correo Simbra, vamos a realizar un correo a la dirección oficios judiciales donde vamos a enviar el oficio con la información de la cuenta, ¿sí? ¿Sí? Sería oficiosjudiciales@macro.com.ar si no me equivoco. Y eso sería el proceso para generar una orden de pago, ¿sí? Una vez que se genera y se envía el oficio al banco, debemos tener ordenado o una constancia para que, me estoy acordando, ¿cómo se llama? No, lo que hacen el control. Eh, no me está saliendo los agentes que controlan el tema de órdenes de pago, pero los agentes que generan las auditorías, ¿sí? Para tener un control de las auditorías, ¿sí? Lo que hacemos es generar oficio judicial, ¿sí? Bueno, acá ponemos número de oficio, ¿sí? Número de foja, ¿sí? Toda esa información tenemos que tener en cuenta. El plazo, ¿sí? Tengan en cuenta que la información que está en asterisco es información obligatoria, ¿sí? Número de foja, plazo es obligatorio, monto, ¿sí? De la orden de pago, concepto, alimento, curatela, divorcio, filiación, homologación, ¿sí? Ofrecimiento, tutela, bienestar familiar. Vamos a poner cesación de cuenta para el ejemplo. Tipo de documento del beneficiario, DNI, número de documento, ¿sí? Nombre y apellido, Juan Pérez. Bueno, debería traer el expediente, pero en el caso de no, vamos a poner el nombre. Pérez Juan. Puede ser que el expediente, la parte no está agregada, ¿sí? Yo debería buscar la parte que está en el expediente, ¿sí? Y agregar el documento, ¿sí? El sistema me debería traer automáticamente eso. Tipo de documento, otra vez, retira, ¿quién retira? Número de documento, apellido y nombre. López Sergio, por ejemplo, y observación, ¿sí?
Entonces, de esta forma yo estoy generando información donde yo voy a tener el listado de las órdenes libradas por mes, ¿sí? Para tener la información para auditoría, ¿sí? El proceso principal es que se genere la providencia donde ordenan la apertura de cuenta, generar el oficio, firmar providencia de oficio para que salgan a despacho y a su vez descargar el oficio y enviar, oficio firmado y enviar a la cuenta correspondiente del banco, ¿sí? oficiosjudiciales@macro.com.ar.